Dice entonces el capítulo 19 de San Lucas, versículo 36, dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, sean tan amables. ¿Por qué no saluda a uno más bonito que usted? Lo saluda en el nombre del Señor. Voy a predicar esta mañana con un título: las alabanzas de las piedras o las rocas. Esa palabra roca quiere decir materia de minerales asociados de manera natural, que en cantidades considerables forma parte de la masa terrestre. Es un fragmento de esa materia mineral sin una forma determinada, que su estado es inerte, casi seco, casi muerto. Eso es una roca. Y lo que el Señor les manifestó a los fariseos, que fueron los que se molestaron con la alabanza y con la fiesta, porque se le llama la entrada triunfal de Jerusalén. Y cuando estaban viendo a Jesús que estaba entrando, pues tendían los mantos, los tiraban allí y empezaban a adorar, a cantar. La Biblia no lo dice allí, pero generalmente en las fiestas de los judíos habían danzas, escándalo, fiesta. Y lo que pasó allí fue que ellos estaban asumiendo que quien estaba entrando ahí era el rey de los judíos. Así que eso también era una promesa que estaba en la palabra del Señor. Sin embargo, lo que aconteció en toda esta escritura es bien llamativo. Si me siguen la lectura, desde el verso 28 de ese mismo capítulo, aquí por ejemplo dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé, de Betania, el monte se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. En otras palabras, el Señor ya les da una orden de ir por un pollino, porque el Señor va a entrar en un pollino, que es un hijo de asna. Generalmente en Roma y en todos los pueblos de Europa, los reyes entraban en caballos, no entraban en pollinos, porque el caballo simbolizaba que el rey iba a entrar en guerra, o que iba a entrar con, digamos, para que todo el mundo le tuviera temor. Y el caballo lo que trataba de decirles a ellos era: mira, aquí está el rey y todos deben temerle. Pero Jesús entró fue en un pollino, y lo que pasaba era que cuando los reyes llegaban en asnos, lo que estaban diciendo es: venimos en paz, y venimos a dar gracia al pueblo y a dar misericordia al pueblo. Por eso Jesús entró
fue en un pollino. Lo que aconteció después es que, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y algo que me llama particularmente la atención es que realmente Dios no necesita de nosotros. ¿Qué necesidad tiene Dios de nosotros? Nosotros solo somos, hermano, sinceramente somos nada. En este mundo somos nada. Le decía a los hermanos esta mañana que cuando visité a mi padre esta semana, mi papá era un hombre muy fuerte, se cargaba él solo 150 kilos encima, llevando y trayendo, muy fuerte, pero cuando lo vi allí, lo vi vulnerable, frágil, porque los seres humanos somos muy frágiles realmente, somos nada. Y a veces tú, terrón con pelo, no quieres alabar a Dios. ¿Qué te crees tú? Mi pregunta para ti, y a los jóvenes les estoy hablando, ¿qué te crees tú, pequeño barro con pelo, que no quieres adorar a Dios? ¿Qué te crees? ¿Te crees más que Dios? ¿Te crees más que estas personas que están aquí? Solo porque dices, yo no estoy seguro de esto. Y le voy a decir algo bien interesante, porque después el Señor, porque los fariseos dijeron, y estos porque gritan, cállalos. Porque lo único que el enemigo quiere es que tú no adores a Dios. Es más, puedo creer que él se ríe cada vez que tú ni quieres adorar a Dios. Porque el que no adora a Dios, esto es sencillo, la ecuación es fácil. El que no adora a Dios tiene que adorar las cosas del mundo, tiene que adorar al mismo Satanás. Hay dos idiomas en el universo: o adoras a Dios o adoras al enemigo. Y le voy a decir por qué. Porque esos mismos que no gritan en la iglesia y adoran y cantan, son los mismos que gritan en un concierto de RBD. Le dieron nervio aquí y se me van a escapar las gallinas. Pero miren, le voy a decir, lo que ocurre es que cuando no alabas a Dios, tienes que adorar las cosas de afuera. Yo era así. Cuando estábamos sin el Señor, yo veía y yo decía, qué ridiculez esa. ¿Qué gente haciendo palmas y cantando ahí, diciendo cosas? Y decía, qué ridiculez. Pero al mismo tiempo yo era el que estaba gritando en la discoteca y diciendo y haciendo una cantidad de cosas y gritando puras ridiculeces. Y el mismo que se paraba en el estadio con los del sur, con el mejor equipo de Colombia y del mundo, y gritaba ahí por mucho rato diciendo nacional, nacional, y el verde y no sé qué, hermano. Y era el mismo que gritaba esas ridiculeces y el equipo salía perdiendo 3-0. Y todos decíamos, no importa, pero somos el verde. Pues imagínense los ridículos. ¿Y sabe qué? Y a eso nosotros les llamamos cordura. Y al Dios vivo, al que es eterno por los siglos de los siglos, al que ni los cielos de los cielos le pueden contener, al que extiende los cielos como una cortina, al que por su gracia y misericordia tú estás respirando hoy, a ese a veces nos quedamos callados. Allá decía el salmista que lo alaben con bocina, con sonidos de viento, con sonidos de cuerda, que todo lo que respire alabe al Señor. En otras palabras está diciendo, si tú estás respirando, tú calificas para adorar a Dios. Allá lo dijo él, porque da a Jehová la gloria debida a su nombre. En otras palabras, le debemos la adoración a Dios. Se la debemos, hermano. Es muy llamativo que el Señor hizo el cuerpo humano con unas características muy impresionantes. Y una de ellas es que nos hizo las cuerdas vocales, ¿no? Y esas cuerdas son como dos telitas delgaditas, pero que al mismo tiempo emiten un sonido especial cuando usted sabe cantar, ¿no? Hay otros que cantan en el baño y se creen
Luciano Pavarotti allá, o Celine Dion. Ahí Celine Dion cantando cuán grande es Él. Y se escucha, y cantan muy lindo, pero escucha muy feo. Y el caso es que, pero el Señor nos hizo con esas características especiales. Nos hizo, y esto es conocido bien por los que estudian el oído y eso, que ya me fue el nombre, ¿cómo se llaman? Otorrino. Dejémosle en otorrino. Y esos personajes dicen que nosotros tenemos un oído rítmico. ¿Sí? Por eso es que cuando usted va en el metro o va en un taxi y empieza a escuchar y que la gasolina y todo, usted le mueve el pie, le descarrea el pie ahí. Y usted dice, ¿y por qué? Porque eso lo que causa en el oído es que el Señor lo diseñó con una característica musical. Es decir, Dios nos hizo con características de alabarlo a Él. Mire, la primera razón por la cual Dios te creó no era simplemente para que fueras a una iglesia, no era simplemente para que tú estudiaras una carrera. No, olvídese de eso. Eso hace parte, eso es una añadidura de la vida. Simple y llanamente eso. La primera razón por la cual el Señor nos hizo fue para que lo adoremos a Él. Nos hizo para alabanza de su gloria. Es decir, Él hizo algo para que Él mismo fuera adorado. Y tú a veces estás adorando otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Me explico? Entonces, nos hizo unas palmas. Emitimos sonidos con las palmas. Mire, algo que me llamó la atención hace muchos años. Yo estaba ahí en la iglesia central de Manizales, estábamos allá cantando y adorando. Pero ese día yo llegué ahí como cansado, y como cuando uno a veces llega al culto así, como cuando usted viene al culto así. Y así estábamos como cansados y como que eso no era conmigo, y abostezando, y me sentaba en la silla y todo eso, así como muchos hay hoy en día. Y cuando estábamos en medio de la alabanza, yo escuchaba que alguien hacía así. Es decir, no se escuchaban las palmas como generalmente, sino que escuchaba algo como. Y yo decía, ¿qué es eso que yo estoy escuchando? Es como si alguien estuviera dándole con un palo a algo. Y me dio por mirar para atrás qué era ese sonido. Y cuando miré, era un hermano que le faltaban las dos manos. Y él alababa a Dios y le salían las lágrimas. Y empezaba así a cantar y a adorar y a palmear, aunque no tenía palmas. Y decía, Señor, con manos o sin manos, tú eres mi Dios y tú eres digno de mi adoración. Y yo no entiendo por qué nosotros a veces, usted tiene manos, hermano, usted tiene pies, y usted solo utiliza los pies para jugar fútbol y para caminar. Y a veces cuando estás en la iglesia te quedas estático como si fueras una estatua. Perdóneme lo que le voy a decir, pero el Rey ha entrado a su lugar. Aleluya. A ver, ¿cuántos trajeron sus manos aquí esta mañana? ¿Cuántos trajeron su garganta, sus cuerdas vocales para decir, bendito el que viene? Aleluya, aleluya. Sí, Dios sabe, hermano, que nosotros tenemos muchas cosas, que tenemos afanes, que tenemos compromisos, que todo eso, hermano. Pero lo que hizo el Señor fue que trajo un pollino que ya estaba preparado de antemano. Estaba preparado muchos siglos atrás, antes que el pollino naciera, antes que estuviera en el proyecto de la mamá. Ese pollino ya había sido reservado por el Señor para que sirviera al Señor. Oh, hermano, esto es muy grande, porque lo que ocurre es que cuando ellos estaban desatando el pollino, imagínense, lo estaban robando los discípulos. Como yo llegara a su casa y a la casa del hermano Alejandro, y mismo abriéndole la puerta del carro, y ¿dónde están las llaves? ¿Y usted por qué se va a llevar mi carro, hermano? ¿Qué le pasa? El Señor lo necesita.
Pues así estaban con el asno, sacando el asno. Y venga, ¿y para dónde lo llevan? Digo el dueño, obvio. ¿De dónde llevan el asno? Dijo, el Señor lo necesita. ¿Y sabe qué dice el dueño? Pues lléveselo. Si el Señor lo... Porque la orden ya estaba de antemano. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, Él prepara todo con anticipación. Hermano, y yo quiero decirle que Dios a usted y a mí nos hizo desde antes de la fundación del mundo y nos preparó para que nosotros le adoremos. Mire, la relación con la iglesia hacia el mundo es muy sencilla. Lo que quiere hacer, dice que Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué hacemos nosotros? Adorar a Dios para que los que no alaban a Dios también alaben a Dios con nosotros. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros cumplamos su propósito. Y yo no sé si lo estamos cumpliendo realmente, o solamente nos estamos volviendo un poquito religiosos de ir cada domingo a una iglesia, pero tenemos una alabanza muy quieta, una alabanza muy simple, muy estática, muy solamente llegamos hasta cierto límite. Y un día voy a hablarles de los 7 escalones hacia la adoración. Pero algo bien interesante es que cuando usted está adorando a Dios y empieza a adorarlo más, usted empieza a entrar en un estado de la presencia de Dios que ya el tiempo ya no pasa ahí. Es decir, ya no hay tiempo, ya no hay cansancio, ya no hay nada. Porque usted acaba de entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios es como entrar en un pedacito del cielo. En el cielo no hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay espacio. En el cielo, hermano, en el cielo solamente hay un eterno presente. Es decir, no hay cansancio, no hay dolor, no hay nada. Y yo no sé si les ha pasado que cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios, ni sentimos cansancio, ni sentimos que han pasado 2 horas. Pero cuando tú estás en la carne, eso se me voló ya. Cuando tú estás en la carne, tú estás mirando el reloj. Y este pastorcito cuando va a terminar de cantar, y este grupito que ve, y metieron a otra al grupo, esos que van a cantar más. Y estamos así a cada rato pensando solo en el tiempo, solo en el tiempo. Pero cuando estás en Netflix, ay, ¿por qué se terminó la temporada tan rápido? Y llevas ahí 6 horas. Y estás ahí que viendo Vikingos y la segunda y tercera, cuarta, quinta temporada, y dele y dele y dele. Y eso sí no te cansa, hermano. ¿Qué traes? ¿Qué te edifican esas cosas? No estoy diciendo que no se vean, hay algunas cosas que sí las vemos, todo eso, yo también. Pero el tema es, ¿qué le estamos dando a Dios realmente en nuestra adoración? ¿Qué le estamos dando al Señor en nuestra alabanza? Y ese pollino no es algo más sino lo que simboliza es la humildad. Ese pollino es símbolo de carga, es símbolo de humillación. Y lo que el Señor quería hacer era que iba a ir montado sobre él. Y cuando él iba montado, hermano, usted se imagina el pollino ahí, estaba cargando al Rey de la Gloria, al Dios Todopoderoso. Mire, le voy a decir, Dios no habita en templos suntuosos y magníficos. Borres esa imagen de Dios, ese no es Dios. Hay gente que cree que solamente Dios habita cuando los templos son grandísimos y llenos de estatuas y cosas raras. No. Dios habita donde hay un pueblo que realmente lo adore. Donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Y le voy a decir, porque Él habita. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Yo conocí a un hermano por allá en el llano, no me acuerdo el nombre de él, José creo que se llamaba, y él estaba muy avanzado en edad. Entonces la iglesia le empezó a pagar una habitación a él porque no tenía familia cercana. Entonces la iglesia le pagaba una piecita a él. El hermano estaba conectado a oxígeno.
Y cuando lo tenían allá, me acuerdo que era un 31 de diciembre, entonces llamaron a algunos líderes, el pastor dijo: hermano, vamos a ir a hacer la Santa Cena en la casa del hermano José, allá en la piecita de él, porque él no puede venir a los cultos. Entonces, y era un hermano muy fiel, pero estaba muy enfermo. Así que entonces nosotros fuimos hasta aquella habitación y empezamos allá a cantar y a dar gracias a Dios, y la cena y todo eso, y estábamos allí, y el viejito, hermano, allá en la camilla, con el oxígeno pegado, y él alababa a Dios. Y me acuerdo ese coro que dice, estábamos cantando: cuán gloriosa será la mañana, cuán gloriosa será. Y él trataba de cantar, no le salía ni bien la voz ni nada. Entonces una hermana se le acercó y le dijo: hermano José, no haga eso, no se esfuerce, hermano, mire que eso le va a hacer daño, quédese calladito, calmadito. Y él llegó y le dio una palmada en la mano y le dijo: tú no me vas a callar mi alabanza. Yo, aunque con dificultad estoy respirando, pero todavía respiro, y la Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que llegar a un estado de adoración supremo. Si está escuchando la respiración, hagan un momento de silencio y sientan la respiración del que tiene ahí a su lado. Se siente que respira, ¿cierto? Entonces dígale: ¿y por qué no has alabado a Dios, pedazo de barro con pelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros somos creados para alabanza del Señor. Eso es como, mire, eso es como cuando usted tiene un saxofón y lo tiene archivado. Mucho cuidado, hermana Julieta. Es como si usted tiene ahí un instrumento, una guitarra, y la tiene ahí toda empolvada. ¿Para qué? No sirve para nada. Hermano, pero es muy bonita, mire las cuerditas, están todas lindas las cuerditas. Esta es traída desde los Estados Unidos, esta es última generación, y tú la tocas. No, pero está bonita, ¿cierto? Es de colección, hermano. No sirve un instrumento así. Lo mismo pasa cuando tú estás ahí y te ves muy bien, bonito, te pones la mejor loción, los mejores zapatos, Dolce Gabbana, y te ves muy bien ahí, y el peinadito, y pues fui a la barbería y fui a la peluquería, hermano, y mire, estoy estrenando zapatos y todo eso. Te ves muy bien, pero si tú no adoras a Dios, no sirves para nada. Estoy dando muy duro con esto. Si no dicen amén, digan por lo menos ouch. Digan ay por lo menos. Pero le voy a decir, esto de alabar a Dios para nosotros no tiene que ser que yo lo tenga que decir, hermano. Eso yo no lo tengo que decir. Yo me acuerdo, hermano, hace muchos años. Los ancianos aquí se acordarán, si hay aquí hay ancianitos, hermano Juan Pablo. Hermano Juan Pablo y yo. Pero se han de acordar que cada vez que mencionaban algo de la cruz de Cristo, de la salvación, que mencionaban que Cristo viene, que mencionaban que el Señor es bueno, yo me acuerdo, hermano, que las viejitas saltaban, hermano, ni podían caminar y estaban saltando diciendo: porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que puede decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Alguien puede gritar aleluya esta mañana. Alguien puede gritar gloria a Dios. Alguien tiene palmas para adorarlo a Él con fuerza, con vigor. Aleluya. Y ese mensaje no va a ser largo, pero iba ahí el pollino ahí, llevando al Rey de la Gloria ahí en su cuerpo, llevándolo. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que
Por ahí hablaban de una fábula que ese pollino, cuando veía los mantos que se lo tiraban así y que veía toda la algarabía y la gente celebrando, él pensó que era para él. Ay, les voy a dar duro aquí a los músicos, escóndanse, porque ya se la saben, ya para qué decir, nos vamos y apagamos y nos vamos. Mire, pero ¿sabe qué estaba pasando? Que dice la fábula, ¿no? Esto no lo dice la Biblia, pero estaba el pollino pasando y cuando veía todo ahí tirado, dijeron: oh, todo eso es para mí. Vea cómo me gritan, vea cómo me alaban y todo. Yo nunca había tenido tanto reconocimiento. Y se le acerca la mamá del pollino y le dice: ¿qué te estás creyendo, pedazo de orejón? Tú no eres nada. Tú simplemente eres un burro, un servidor. Porque el que están alabando es el que está arriba de ti. Ese es el que merece adoración. Y hoy estamos viendo que los músicos, no aquí, pero en muchos lugares, los músicos es reconocimiento para mí. Y que ¿por qué no me pagan a mí? Yo doy un servicio muy especial a la iglesia. Yo tengo no sé cuántos talentos. Y yo les voy a decir esto: va a llegar un momento en Fuente de Verdad que Dios nos va a dar tan buena economía aquí en este lugar, que hasta vamos a pagarle a los músicos, a la administración y todo eso. Yo sé que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, pero le voy a decir: no le servimos a Dios por eso. No le servimos a Dios por dinero. Muchachos, muchachas, aquí al que se alaba no es al pollino, es el que está arriba de él. Aleluya, aleluya. Que no se nos olvide, ni a los predicadores ni a los cantantes, nosotros no somos el centro del universo, hermano. Mire, yo me ponía a pensar, si hoy cayera yo con una enfermedad grave y estuviera en un hospital, o estuviera ya a metros bajo tierra, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Le van a decir a mi esposa y a mis hijos: ay, que Dios los bendiga, estamos con ustedes, los abrazamos y lloran con ellos un rato y luego se van. Y luego ustedes se van a comer y luego dicen: denme otro poquito de café. Y todo el mundo, después de llorar, se va a hacer sus cosas. ¿Y sabe qué van a hacer después? Van a llamar y van a decir: necesitamos otro pastor. Y aquí lo colocan a otro. Y cuando él se enferme, se muera o lo trasladen, viene otro. Y así sucesivamente. Todos nosotros tenemos reemplazo. Todos. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto. No lo somos. No somos el último chito de la bolsa, Dani. Nada de eso somos. Créame, hermano, no somos eso. Un momento, hermano, va a llegar y nos vamos. Pero ¿sabe quién sigue permaneciendo? El que está arriba de nosotros. El que está más alto que los altos, hermano. Y llegó por ahí. Yo no sé si ustedes vieron las redes sociales. Ustedes no ven redes sociales, ustedes mantienen en oración. Pero yo no sé si vieron por ahí a un predicador sucho que ni predica bien ni nada, ni para qué decirlo, pero estaba diciendo: ¿ustedes creen que yo vengo aquí por $200? Porque la gente cree que la gloria es para ellos, que el reconocimiento es para ellos. Pero cuando nosotros vinimos al Señor, no nos sabíamos ni un versículo de la Biblia. No sabíamos ni decir gloria a Dios. No sabíamos nada. Es más, yo me acuerdo cómo llegué a la iglesia, hermano. Yo llegué comiendo empanada en pantaloneta y con camisilla. Y la gente, cuando me decía, venía a la cabeza y decía: qué tristeza. Vean, por eso cuando llegan estos muchachos a los cultos y cada que vienen otros, vienen nuevos y así, y yo los veo y los veo así estáticos, como: eso no es para mí. Y yo los veo, y ¿sabe qué? Como voy a hablar coloquialmente, yo no me azaro con eso, hermano. Les voy a decir por qué. Porque yo era peor que ustedes, muchachos. Y ¿sabe qué? En un momento Dios me despertó y tuve
tuve una experiencia personal con Dios. ¿Y sabe qué dije yo? Yo soy un bruto que no adora al Rey de la Gloria. Adoraba tantas cosas, ¿cómo no voy a adorar al que todo se lo merece? Hermano, yo llegué a la iglesia, ¿sabe qué? Tenía un pantalón medio bueno. Con ese pantalón iba a todos los servicios para verme de alguna manera bien. Y le voy a decir, y ahora nosotros que el Señor nos ha bendecido, que tenemos tantas cosas y demás, y a veces nosotros nos hacemos los sofisticados con Dios. Decía una hermana, hermano, es que veía a los recién bautizados y los veía así alabando y cantando, y ellos así con libertad y todo eso, y los veía y decía, eso es porque están nuevitos, pero espere que pasen 2 años, espere, y cuando le lleguen esos 2 años se van a dar cuenta que la vida no es así. Hermano, qué tristeza. Le voy a decir por qué. Porque hay gente que asume que los que deben alabar a Dios son los más nuevos. ¿Sabe por qué no tenemos sillas acá atrás sentando ministros y sentando gente aquí? ¿Sabe para qué? ¿Saben ustedes por qué? Para no generar distracción. ¿Y sabe por qué? Distracción. Porque ustedes hagan la prueba, vean transmisiones y vean los que se sientan atrás qué hacen. Ya los vieron, ¿cierto? ¿Cómo los ven? Los ven abostezando, pegados del celular, mirando para el otro lado, hablando los unos con los otros. Y eso es lo que están mostrando, eso es lo que están reflejando. Ellos asumen que los que tienen que alabar a Dios son los del pueblo. Escúcheme, cuando usted tiene más experiencia con Dios, cuando tiene más años en el Señor, es donde tú tienes que alabar a Dios más que todos, hermano. Tienes que estar más agradecido. Hermano, yo no sé a cuántos el Señor les ha sanado sus hijos, cuántos el Señor les ha dado provisión cuando no tenían. Yo no sé si usted se acuerda de esa bendición que le llegó a usted y que usted decía, nadie me va a ayudar, nadie sabe de mi problema, pero le llegó la solución de un momento a otro y usted dice, ¿de dónde vino esto? Y usted tuvo que mirar hacia arriba y decir, fue de Dios que vino la provisión. Hermano, ¿cómo no adorar a este Dios? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle si Él ha sido tan bueno? Y seguiré diciendo, y les dije que es corto esto, pero fíjese bien, fíjese bien. De Jerusalén a Jericó no hay más de 28 kilómetros. Así que Jesús ya estaba llegando a la meta, Él iba al Calvario. Recuerden que la entrada a Jerusalén era la entrada donde llegaba Jesús, porque 8 días después Jesús sería crucificado. Y es muy interesante esto. Y al final del viaje estaba ahí delante los profetas, cuando las palabras no producían efecto, cuando la gente se resistía a recibir o aceptar el mensaje, recurrían a algún gesto dramático para que nadie dejara de enterarse. Entonces lo que ocurrió fue que vieron a Jesús haciendo obras, sanando enfermos, resucitando muertos, los leprosos eran limpiados, los ciegos abrían los ojos. Dios empezó a manifestar de tal manera que la gente empezó a decir, esto es diferente. Esto no es solo palabras, porque los fariseos les enseñaron un evangelio de solo palabras, les enseñaron un evangelio de leyes, es decir, solamente habían 613 leyes y ellos obligaban al pueblo a que tenían que cumplir la ley, aun cuando ellos mismos no eran capaces de cumplirla. Entonces, cuando ellos hacían eso, ya el pueblo empezó a ser escéptico. El pueblo empezó a decir, escuche esto, el pueblo empezó a decir, yo no creo eso. ¿Sabe por qué? Porque solo habían palabras y no habían obras. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Él vino con las obras en la mano y empezó a sanar y empezó a resucitar gente y empezó a multiplicar el alimento.
se convierte el agua en vino, se empiezan a hacer obras poderosas, majestuosas, se detiene el mar y la tormenta solamente con la voz de Jesús. Es decir, ya la gente empezó a ver el evangelio de otra manera, de otra perspectiva. Entonces, cuando Jesús entró por la entrada triunfal de Jerusalén, la gente empezó a decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, están diciendo: este verdaderamente es el Rey de los judíos, este es el que debemos adorar y exaltar. Y por eso esa exaltación llegó hasta ese punto donde tiraban los mantos, donde hacían toda esa algarabía, hasta el punto que esto a los fariseos les molestó. Y no vemos nosotros fariseos en las iglesias. No digan amén, pero es así. Gente que le molesta la adoración. ¿No han visto gente así? Hermano, ¿y para qué gritan? ¿Y por qué no? ¿Acaso Dios está nervioso? El nervioso es usted. Pero Dios lo... ¿Y por qué gritas allá si soy rebelde? Digan ahí por lo menos. ¿Por qué somos así con las cosas de Dios, pero con las cosas de afuera, hermano? Sí. Mire, hermano, ustedes no saben. Nunca había ido yo al estadio con mi esposa y mis hijos. Fuimos juntos a primera vez al Atanasio. ¿Eso fue qué? ¿El año pasado, antepasado? Y fuimos. Y los niños, cuando vieron el estadio, se quedaron. Pero ¿sabe qué les llamaba más la atención? La hinchada de los del sur. Ojalá no haya ningún sureño aquí. Ojalá. Vamos a orar por Alberto. No, ¿sabe qué, hermano? Hasta saltan todo el tiempo. Eso sí, se meten sus porros, ¿no? Eso parece una chimenea todo. Creo que Alberto está diciendo: no, yo no. Pero ustedes los ven saltando. Y saltan, antes del partido, durante el partido, después del partido. ¿Y sabe qué? Y eso, se quitan la camisa y está lloviendo. Y gritan y cantan y dele, y así vaya perdiendo el equipo, pues más duro cantamos. Y les voy a decir algo. ¿Por qué la iglesia solo alaba a Dios cuando las cosas están bien? ¿Por qué alabamos? Cuando levantamos las manos, cuando me siento bien. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que estos fariseos dijeron: cállalos, cállalos ya. Porque ellos estaban diciendo tú no eres el Dios, tú no eres ni el Cristo, tú no eres esto. Cállalos, porque están blasfemando. Ellos están alterando las escrituras. Pero Jesús se paró. Por eso decimos que Jesús no es la segunda persona de ninguna cosa. ¿Sabe por qué? Él no es ni un ángel ni un profeta más. Él es el Dios todopoderoso. Porque Él, escuche esto, Él no rechazó la alabanza de ellos. Solo los ángeles, cuando se postraban ante ellos, decían: levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Pero Jesús dijo: ¿cómo los voy a callar? Si ellos callan, las piedras, aleluya, las piedras clamarían. Y se dice que Jesús estaba pasando por un lugar donde solo habían rocas, donde solo habían piedras, y Él como que les señaló a ellos: si ustedes se callan, estas se levantan y empiezan a adorarme. Hermano, ¿y qué le estoy diciendo a ustedes? Las alabanzas de las piedras. ¿Sabe qué? Las piedras son las cosas inertes, las cosas que tal vez usted dice son inanimadas, son cosas que no son cosas que tengan existencia como tal, que no puedan razonar como tal. Y le voy a decir: Dios va a usar a alguien que no es de Dios, que es un drogadicto, que es un ateo, que está lejos de Dios. Si tú no adoras a Dios, Dios va a traer a uno que te reemplace en esa silla. Y le voy a, es más, le voy a decir esto:
Hay una escritura que está en Apocalipsis que dice que cuando Juan los vio, dice que se levantaron los 24 ancianos y llegaron, y dice que Juan vio. Empieza a tocar porque esto se va a poner bueno. Mire, dice que cuando él vio la alabanza de la creación, dice que todo lo que estaba en el cielo, todo lo que había sido creado en la tierra y aún debajo de la tierra, al unísono empezaron a cantar y a proclamar y a decir: al que está sentado en el trono sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y le voy a decir esto: va a llegar un día cuando el Señor le va a abrir la boca al caballo, al sapo, al mico, al león, a todos los animales que usted y yo conocemos, y ellos van a decir al unísono: al que está sentado en el trono. Y usted dice: ¿cómo así? ¿Los animales van a hablar? Pues no habla un asna por allá. ¿Será que al Señor le queda grande darle una voz a un asna para que hable con voz de hombre? ¿Y sabe qué? Y a mí que me gane un hermanito de estos humildes que viene cantando, y porque el Señor le sanó sus enfermedades y todo eso, que me gane un hermano de esos en la alabanza, pero que me gane un animal, que me gane un ángel, hermano, un ángel que no sabe qué es la salvación, un ángel que no sabe qué es ser redimido por sus pecados, que no merecías nada, ni misericordia, ni gracia, ni dones, ni Espíritu Santo, que no merecías absolutamente nada. Y que el Señor te haya dado el privilegio de adorarlo con todo tu corazón, que te dé unas palmas muy buenas, que te dé una garganta muy buena. ¿Usted cree que yo me voy a dejar ganar por un animalito que no sabe qué es eso? Hermano, yo quiero decirle que la iglesia del Señor aquí en el Poblado no se debe distinguir solamente por su frase "cada corazón sanado". Se debe distinguir, ¿sabe por qué? Porque alabamos a Dios como ningún otro pueblo lo puede alabar. Póngase de pie, por favor. Les dije que no me iba a demorar. Me gané el cafecito, hermano Alejandro. ¿Qué se hizo? Mire, esta semana que fui a visitar a mi papá, lo que voy a decir aquí, pero me gusta ser muy transparente. Hace 6 o 7 años, le dije al hermano 11, pero realmente fueron 6 o 7 años que yo no veía a mi papá. Es más, creo que ni tuvimos una conversación por celular. A los que me han preguntado cómo se siente y todo eso, le digo: estoy bien, estoy tranquilo. Pero cuando estaba entrando a la habitación, los que han entrado a una UCI saben que hay como un ambiente pesado, ¿no? Triste, desolador. Pero ver allí a tu padre es fuerte. Y lo vi conectado a sus aparatos. Tuve un impacto dentro fuerte. Nunca quedé con rencor hacia mi padre, a pesar de todo lo que pasó. Creo que lo dije aquí alguna vez: mi papá nos abandonó, yo siendo apenas de 4 años. Tiene otra hija de 21 años. Y ella estaba llorando ahí en la sala de espera diciendo: yo no sé qué voy a hacer sin mi papá. Y lloraba mucho ella. Yo también estaba desconsolado, y casi que le decía yo:
Tú estás perdiendo a tu papá ahora, yo lo perdí hace 34 años. Pero cuando lo vi ahí, me inundó una tristeza muy grande, hermano, muy grande. Él estaba sedado y le tomé la mano y empecé a decirle: mira, si tienes que partir con el Señor, puedes irte tranquilo porque no nos debes nada. Nosotros te perdonamos hace mucho tiempo. Te amo como mi padre. Y en ese momento solo se me vino a mi mente esa canción: alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. La verdadera alabanza se prueba cuando tú estás mal. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es cuando tú tienes pereza y aún así alabas a Dios. Alabar a Dios es muy fácil cuando las cosas van bien, cuando tienes por qué celebrar victorias. Pero cuando estaba así, mi papá despertó. No sé por qué, él estaba sedado. Y luego volteó así y me agarró la mano. Quería desconectarse todos esos tubos, todas esas cosas, porque me vio. Y le dije: no, cálmate, cálmate. Y se empezó a alterar. La enfermera dijo: mira, tienes que salir porque la emoción a él lo alteró. Y yo no sé si esa fue la última vez que lo vi. No sé. Pero solo pensé esto: si me voy con el Señor, tal vez lo vuelva a ver allá. Y si Dios va a hacer un milagro, le decía a mi esposa: quiero compartir más tiempo con Él. Siendo sincero, lo que estoy diciendo es que hoy, mientras los varones venimos a orar, los varones tenemos oración los domingos a las 7. Y le decía al Señor: sí tengo una tristeza, pero aún en medio de esto te voy a alabar, porque tú sigues sentado en tu trono y tú sigues siendo mi Dios, sigues siendo eterno. El viernes, mientras estaba viajando, no tenía ni mente para el mensaje, ya lo tenía trazado. Yo pues ¿qué voy a predicar si mi contexto ahora es otro? Pero después pensé esto: la alabanza de las piedras es que esas que están inertes, aún Dios las puede levantar para que lo adoren. Y yo estoy aquí, hermano, no para enseñarles nada. Yo vine a aprender a alabar a Dios como alababa a esta hermana que está conectada todavía a su oxígeno, y la veo conectada y con sus palmas alabando a Dios. Yo vengo a aprender eso, porque si algo tú no te debes olvidar es que Dios merece lo mejor de ti. Y quiero abrir este altar, pero no para que se arrodilles, para que estén en pie aquí. Quiero abrir este altar para alguien que en medio de su situación quiere decir: Señor, tú eres mi Dios y yo te sigo alabando si estoy enfermo, si no estoy enfermo. Tú eres mi Dios y mi alabanza para ti no va a ser negociable.
no voy a negociar mi adoración. Si tengo tiempo alabo, si tengo fuerzas alabo. No, yo voy a adorarte, Señor, porque si yo me callo, las piedras van a clamar. Las piedras sí lo van a hacer. Quiero invitar a la iglesia del Señor. Vengan al altar, todos. Vengan un momento aquí en la presencia de Dios. Y que le digamos al Señor: Señor, esta es mi adoración, este es mi sacrificio de alabanza. El gritar hace parte de la alabanza, el saltar, el dar palmas hace parte de la alabanza, pero la alabanza tiene que ver con el corazón. Y si tú le dices: Señor, aquí vengo a ofrecerte mi amor, mi vida, todo es tuyo y te pertenece. Perdóname porque hay muchas cosas que han robado mi adoración a ti. A veces es mi trabajo, mis afanes. A veces son mis situaciones diarias. Pero yo quiero hoy presentarte un verdadero sacrificio y decirte: tú eres mi Dios y a ti te amo, Señor. Hermano, no tiene que hacer nada más. Recuéstese en las heridas de Cristo y dígale: Señor, yo te amo. Es todo. Es todo.